Observatorio de Educación. Bienvenidos al Observatorio en Educación. Hoy estamos con una invitada docente del Departamento de Santander, doctora en Educación, profesora de la Escuela Corporación Técnica del Oriente, de la Universidad Santo Tomás, integrante del equipo docente del Departamento de Santander, la doctora Luciana Torres Valderrama. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor, por esta presentación. Bueno, la doctora Luciana recientemente obtuvo su título de doctora en la Universidad de Granada, España, y pues este es el resultado de un proceso de investigación en el cual se dedicó durante varios años y con unos resultados extraordinarios. Doctora Luciana, cuéntenos cómo le fue en esa investigación, cuáles fueron los temas a los que usted se dedicó con una materia que seguramente será del interés de todos ustedes, ya verán. Bueno, sí, una investigación, primero, debo decirlo, muy enriquecedora para el plano profesional y personal. Y también a su vez un reto supremamente grande porque empecé con una perspectiva y uno aprende dentro del proceso de investigación y a lo largo de los años y la dedicación que precisamente de eso se trata, de la hipótesis que se proyecta al comienzo resulta siendo totalmente distinta a veces al final. Mi investigación la centré en el aporte que hace la evaluación ICFES, las pruebas de estado, los resultados de las pruebas de estado de manera específica, a la lectura desde las instituciones de educación superior del pronóstico de la deserción. En palabras concretas, el título de mi tesis doctoral fue el estudio de la incidencia que tienen los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de estado en el pronóstico temprano de la deserción universitaria. O sea, para que nos lo entiendan nuestros televidentes, su investigación estaba orientada a analizar las pruebas del ICFES y calificar con eso una de las razones por las cuales se presenta la deserción escolar. Siempre cuando hablo de mi tesis digo que asumí un papel como de cazadora de mitos, digámoslo así, porque frente a las pruebas de estado hay muchos mitos, sobre todo la visión de si realmente miden lo que deben medir y aportan la información que se espera que aporten, ¿no? Entonces es muy común y en el medio en el que estaba en el momento de iniciar mi investigación doctoral, era precisamente en el diseño de programas para prevenir la deserción universitaria. Bueno, eso es mucho más concreto, doctora Luciana, y yo creo que centrémonos en ese aspecto de la deserción escolar como uno de los factores que afecta con mayor gravedad el sistema educativo del departamento y del país. Sí, es una problemática bastante compleja. Colombia está enfrentando unos índices de deserción universitaria que si bien en algunos sectores tiende a disminuir, sigue siendo preocupante. Estamos con una deserción universitaria que oscila entre el 46 y el 56%. Altísimo. Muy alta. Entonces, realmente es preocupante y más cuando se mira desde un análisis con sentido social. La ministra decía hace 2 años en un foro que estuve precisamente sobre prevención de la deserción que en Colombia tan solo 2 de cada 10 estudiantes logran acceder a la educación superior, sea pública o privada, tan solo 2 de 10. Y si de esos 2 solo se gradúa medio, no. 1, es decir que estamos frente a un panorama de deserción que es supremamente preocupante. De deserción y de éxito en el proceso de estudio universitario, porque estamos prácticamente frente a un 0.5 de promedio de egresado graduado exitosamente. Sí, es una problemática bastante compleja y sobre todo que tiene un costo social muy alto. Bueno, doctora Luciana, ¿cuál cree usted que son las razones que mueven a un estudiante para que abandone su claustro universitario y finalmente
decida no terminar su carrera? Bueno, son muchos factores y realmente hay muy buenas investigaciones y muy buenos documentos al respecto. Vicentinto, por ejemplo, Spadi, Gaviria, otros autores se han dedicado a nivel mundial a estudiar el fenómeno de la deserción universitaria y han encontrado pues varios tipos de deserción y varios factores que inciden en esa deserción. Entonces, desde el factor económico, familiar, condiciones de raza, de sexo, bueno, han realmente estudiado a profundidad, se podría decir, muchos de los factores que ya universalmente se sabe que inciden en esa deserción. Pero la deserción por causas netamente académicas ha sido poco investigada. Entonces, de todas las, digamos, de todos los factores los que pude haber tomado como referente o enfoque para mi investigación, yo quise netamente centrarme en lo académico, porque lo otro pues se sale de las manos, digamos, de la universidad, cuando son los factores económicos, cuando son las situaciones de familia, cuando son situaciones de desplazamiento, ya eso está medido y comprobado. Pero netamente desde los factores académicos, ¿qué incide para que el estudiante abandone la universidad? Esa fue la pregunta que yo me formulé como punto de partida de la investigación. Bueno, pero antes de que entremos en esta materia ya central del trabajo de investigación de la doctora Luciana, yo sí quisiera que hiciéramos un análisis social de un problema tan delicado como este de la deserción universitaria, porque con unos índices tan elevados es muy grave para un país que necesita preparar a su juventud, que necesita un contingente de profesionales aptos, capaces y decididos a medírsele al desarrollo de este país. Dentro de todas las variables sociales, doctora, que usted ha tenido oportunidad de conocer en su experiencia y me imagino que también en su trabajo, ¿cuál pesa más? ¿El económico, el social, el racial, la diferencia de ciudad, la residencia de los estudiantes? ¿Cuál de todos estos es el que más pega como factor externo a la universidad? Sin duda los factores de tipo psicosocial, que están, digamos, agrupados incluso dentro de mi propio proceso de investigación se comprueba que es así. Los estudiantes con mayor tendencia a la deserción son los que identifican condiciones de riesgo psicosocial. Entonces, dentro de lo psicosocial está lo económico, dentro de la parte social está la variable de lo económico. Y las otras variables, la parte psicológica, toda la problemática familiar y del entorno que incide en los estados de ánimo y el desarrollo armónico, digamos, o el equilibrio del estudiante, son los de mayor riesgo. Bueno, y yo no sé si usted tenga medida esa proporción, pero estos factores psicosociales son de mayor incidencia que los factores académicos que vamos a analizar a continuación, o estos son mucho más potentes a la hora de definir la permanencia de un estudiante. No podría decir que los unos más que los otros. O sea, hay varias investigaciones que profundizan en el detalle de una y otra variable. Y cuando se toman en conjunto para hacer un análisis de fundamentación teórica o del estado del arte, se encuentra que no se puede priorizar ninguna sobre la otra, porque es de acuerdo al contexto. No es la misma situación de riesgo psicosocial la del estudiante de la UIS, por ejemplo, al estudiante de la Universidad Santo Tomás. Entonces, en un contexto pueden primar más las unas que las otras respecto a otro tipo de contextos, porque son poblaciones de estudiantes diferentes, con diferentes características y diferentes condiciones. Entonces, lo que sí me quedó muy claro dentro de este proceso de investigación es que cada institución de educación superior debe investigar el fenómeno de la deserción en su contexto particular. Bueno, ese es uno de los puntos al que quiero invitarla para que le demos una mayor claridad a nuestros televidentes. Si hay un interés real de las universidades para medir y para calificar este factor tan grave, bueno, tiene que necesariamente ser visto, porque si a una universidad se le está retirando antes de culminar el ciclo académico el 45% de sus estudiantes,
Pues estamos frente a un riesgo también de catástrofe económica en una institución. Los costos de la deserción universitaria en el año 2009-2010 fueron escandalosos. Yo trabajé sobre esas cifras concretas, informes que dio el Ministerio de Educación Nacional en su momento, porque bueno, eso también hay que aclararlo. Mi investigación inició en el 2008 como producto, como resultado pues de mi proceso de formación como doctora en educación. Entonces estamos hablando de un punto de partida en un contexto que probablemente a la realidad de hoy, 4 años después, pues sea diferente, ¿no? Porque frente a todas esas situaciones y frente a una política clara de mejorar la cobertura, de mejorar la calidad y de mejorar la sostenibilidad de estudiantes en el sistema de educación superior, pues las cosas han mejorado. Y gracias a que se evidenció en su momento el advenimiento de una catástrofe, como tú lo llamas, con un costo social supremamente alto y un costo económico para el país también muy alto. Entonces, del 2010, 11, ahora se han evidenciado unas políticas claras al interior de las instituciones de educación superior y al interior del mismo Estado, ¿cierto? Políticas de Estado, en función de prevenir la deserción universitaria. Pero deben ser más para tratar de paliar el tema económico, la crisis económica que pueda tener un estudiante para cubrir el costo de su matrícula y sostenimiento, porque esto es un costo integral durante todo el semestre, o sea, nadie puede mantenerse 6 meses en la universidad solamente con el valor de la matrícula. Sí, es verdad. Y bueno, las políticas han sido integrales y las universidades se han abocado también, digamos que con fuerza de ley, porque una de las condiciones de la acreditación de los programas y de la solicitud de nuevos registros calificados es precisamente evidenciar el seguimiento que llevan las instituciones de educación superior a la deserción y las acciones que han implementado, los programas que han implementado para prevenirlo. En todo esto está, por ejemplo, las posibilidades de crédito con el ICETEX, las posibilidades de crédito con otras entidades del sector solidario y del sector financiero, las políticas de crédito que han otorgado algunas universidades y de apoyo técnico y financiero a los estudiantes. Sí, se viene evidenciando con gran fuerza a lo largo y ancho del país la preocupación del ICETEX por el sostenimiento de los estudiantes en educación superior, y ellos han venido propiciando un trabajo interactivo dentro de las instituciones de educación superior en función de prevenir la deserción. O sea, se ve realmente el interés por combatir la problemática. Falta mucho todavía, pues porque es de unas dimensiones astronómicas y son muchas variables las que hay que atacar, pero pienso que se están haciendo esfuerzos bien interesantes y que van a dar buenos resultados. Bueno, doctora Luciana, pero si nos parece grave el tema económico, porque es un tema que está midiendo la estructura social del país, las posibilidades que tiene la gente realmente para ejercer sus derechos y el derecho constitucional y legal a la educación, estos otros factores psicosociales que usted toca también son de una gravedad inmensa, porque están demostrando que en nuestro tejido social, en la organización de nuestra sociedad, en la estructura familiar, en el respaldo y apoyo que pueda haber para los estudiantes, hay fallas, hay deficiencias, hay riesgos, y esto está generando la deserción a nivel universitario. La dejo con estas preguntas un minutico mientras vamos a una pausa institucional y ya regresamos para continuar este interesante diálogo sobre la deserción universitaria. Ya regresamos con Observatorio de Educación.
Ya regresamos con Observatorio de Educación. Regresamos al Observatorio de Educación con la doctora Luciana Torres, quien está haciendo este interesante análisis sobre la deserción escolar a nivel de la educación superior. Doctora Luciana, estamos ante una sociedad enferma, una sociedad con una estructura familiar, con una estructura de soporte para nuestros jóvenes que no es la adecuada o que tiene mucho riesgo y los está colocando en peligro de poder culminar su educación superior. Evidentemente, o sea, es repito, dentro del análisis se evidencia, dentro de mi propio proceso de investigación y confrontando con otras investigaciones a nivel mundial, es definitivo que la estructura social incide enormemente en el éxito o el fracaso escolar. En nuestro contexto colombiano, indiscutible. Es una de las variables de mayor peso. A la hora de hablar de deserción, tendríamos que señalarla de primero. Esto podría ser violencia intrafamiliar, hogares fraccionados, divididos, padres divorciados, hijos solitarios, hijos sin la atención, sin el soporte, sin el hogar para poderlos sostener y apoyar durante su proceso académico, básicamente. ¿Problemas de esta naturaleza? Cuando hablamos de lo social y lo económico, también a la par, porque toda esta problemática, dentro del análisis de los factores económicos que afectan directamente a la familia, el desempleo y la movilidad laboral de los padres, incluso de los mismos estudiantes que inician su proceso de formación y por situaciones laborales, ya sea que interrumpen su trabajo y no pueden pagar los estudios o que se ven en la necesidad de interrumpir los estudios frente a una oferta de trabajo, todos esos factores son los de más peso en el análisis de la deserción. Y hay otros factores, doctora Luciana, por ejemplo, la drogadicción, la contaminación que puedan tener los jóvenes universitarios en el desarrollo de sus estudios, el alcoholismo. En fin, todos estos otros factores inciden también de manera grave en la deserción. Sin duda, pero pues debo aclararte que no fue mi campo específico de investigación. Pero usted como docente, como experta. Tuve que tomar los referentes existentes a nivel nacional e internacional que me ubicaban dentro de la realidad de esa problemática como referente. Obvio que tuve que leer mucho y entender que todos estos factores psicosociales inciden indudablemente en la permanencia del estudiante. Hay investigaciones que se centran netamente en las variables que tú mencionas. ¿En cada una de ellas? El consumo de sustancias psicoactivas, la drogadicción, el uso inadecuado o poco sano del tiempo libre, las redes de apoyo. Han sido todos, digamos que temáticas que han abordado diferentes autores que han centrado sus investigaciones más en la incidencia de lo social en la permanencia. Yo quise ubicarme más por el lado de la parte académica. De la academia. Bueno, pero ahora sí vámonos a la parte académica, doctora. ¿Cuáles son esos factores que son responsabilidad de la institución en la cual está cursando sus estudios un joven y que inciden en este problema de la deserción? Bueno, son muchas las variables, ¿no? Y hay que partir del hecho de que si nos vamos a centrar en los resultados de esta investigación y el proceso que se siguió pues para llegar a los resultados, pues no se podían abordar muchas. Había que centrar la investigación frente a unas variables específicas, concretas. ¿Cuáles fueron esas variables? Y esas variables para mi investigación fueron las pruebas de estado. ¿Por qué razón? En Colombia hay dos tendencias en la admisión universitaria. Las políticas de admisión a la universidad en Colombia, digamos, son de dos tipos. Una, que sigue los planteamientos de la UNESCO y promueve el acceso libre del estudiante a la educación superior
como quiera que se entiende que está directamente relacionado con el desarrollo económico de una nación. Entonces la UNESCO promueve un ingreso libre a las instituciones de educación superior, y ante eso pues se habla de una inclusión, ¿no?, educativa y social hacia las instituciones de tercer nivel. Pero también hay otras tendencias que surgen de una tesis muy clara frente a que si no se selecciona el personal que ingresa a una institución de educación superior, pues probablemente los resultados no van a ser de calidad. O sea, si no hay un buen proceso que le permita al estudiante demostrar en qué nivel de conocimiento y en qué nivel, digamos, de identidad o de compromiso con lo que quiere estudiar, si no se tienen esos resultados y esas evaluaciones concretas, ¿hay un alto riesgo de que ese joven finalmente no concluya su carrera? Esas son tesis, ¿no? Tesis de diversos autores. Entonces, centrémonos en que en nuestro sistema educativo, hablemos particularmente de Bucaramanga, para no ir muy lejos, concibe los dos sistemas de admisión, incluso dentro de las mismas instituciones. Entonces vemos cómo dentro de una institución particular se hacen pruebas de admisión para unas carreras y está la admisión libre para otras, dependiendo de aquello de la oferta y la demanda, ¿cierto? Claro. Y hay otras instituciones que son de puertas abiertas, entonces que tiene el estudiante el acceso libre. Entonces la pregunta central de mi investigación era qué tanto la admisión de estudiantes en esas condiciones que vienen con bajos puntajes en las pruebas de estado incidían en la deserción universitaria. Entonces, ¿qué tanto esa tesis de que si no se selecciona y si no se garantizan estándares de calidad en el que ingresa, pues hay más riesgo de deserción, o pues la visión de la UNESCO, que tanto está patrocinando que sean los índices de deserción más altos? Porque siempre me cuestioné frente a eso. Además porque en una de las instituciones de educación superior donde me encuentro laborando, existe esa posibilidad del acceso libre del estudiante a la institución y una polémica que pues permanente de si realmente esa posibilidad de acceso libre estaba afectando los resultados académicos. Y era una tesis que para muchos resultaba como la justificación de que no concluyeran los procesos de la mejor manera. Entonces, frente a ese compromiso también personal y social de velar porque más jóvenes terminen su proceso de formación universitario, entre otras cosas, pues porque ya tengo hijos en la universidad y me interesaba mirar cómo era el pronóstico para su proceso de culminación. ¿Usted ya tiene hijos en la universidad? Ya tengo 2 hijos universitarios. Pero los tuvo a los 10 años, doctora. Doctora, eso ya son preguntas indiscretas. Qué maravilla, bueno, sigamos. Lo que pasa es que no se me ven los años. En absoluto, no se le ven. Pero bueno, usted hizo esa investigación para mirar las causas académicas de la deserción. Evaluó estas pruebas. El resultado que le dio fue alto, le marcó una grave falencia en estos sistemas de evaluación, le señaló que efectivamente no hay la orientación adecuada para la inclusión y la vinculación de los jóvenes. Mira que fue un proceso de investigación muy bello. Realmente, bueno, voy a centrarme porque es que hablar de la investigación es tocar muchos aspectos, ¿no? Entonces voy a centrarme en el, digamos, principal. El estudiante presenta sus pruebas de estado, recibe cuando está en el bachillerato ese resultado y con ese resultado, digamos que inicia su proceso de admisión a la educación superior. Llega con unos resultados buenos o unos resultados malos, independientemente de esto ingresa. ¿Qué pasa con el de buenos resultados y qué pasa con el de bajos resultados a lo largo del tiempo? Entonces la investigación midió, observó de manera lineal a estos estudiantes buenos y malos
entre comillas, no es la palabra, no, con puntajes buenos y con puntajes no tan buenos en las pruebas de estado en la línea del tiempo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Lograron sostenerse en el sistema o fueron dejando la universidad? ¿Y quiénes más? ¿Los que ingresaron con buen puntaje o los que ingresaron con algún tipo de condición especial? Que para el caso de mi investigación, pues tiene un mecanismo de excepción. O sea, es un estudiante excepcional porque requiere una atención a necesidades educativas de otro tipo, de acuerdo a los resultados de las pruebas de estado, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál es la tendencia? El SPADIES es el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior de Colombia. Es un sistema que nace de una investigación de la Universidad de los Andes sobre deserción universitaria en Colombia. Entonces se crea como este observatorio de la deserción. Y ellos tienen unas fórmulas que permiten predecir la deserción. Pero la manera como la fórmula que utiliza el SPADIES para predecir la deserción cruza los resultados de las pruebas de estado con el rendimiento académico y hace el pronóstico. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si dentro de nuestro contexto se cumple o no se cumple ese pronóstico. Porque de acuerdo a ese pronóstico, partamos que mi investigación tomó una población de 1011 estudiantes de educación superior. Bien interesante, amplia. De esos 1011 estudiantes, 720 ingresaron a diferentes programas con buenos puntajes en las pruebas de estado y 264 con bajos puntajes en las pruebas de estado. Para tener, digamos, el control de las variables, aislamos los estudiantes en riesgo psicosocial, porque podrían ser buenos puntajes en las pruebas de estado, pero debilidad riesgo, para sostenerse. Un marcado riesgo psicosocial de todas las condiciones que ya hemos mencionado. Estudiantes con evidencia de un estilo de vida no muy saludable, de fracturas al interior de su núcleo familiar, redes de apoyo, bueno, etcétera. Con ese análisis riguroso aislamos 27 datos, es decir, de los 720 estudiantes que ingresaron muy bien, 27 con riesgo psicosocial los tuvimos en cuenta de manera separada, para que no tuviéramos de pronto ningún error en el análisis de los resultados, como eso se llama el control de las variables. Y hablo de nosotros porque de todas maneras una investigación nunca se hace solo, ¿no? Es todo un equipo. Están tus compañeros coinvestigadores que de una u otra manera pues, apoyan el proceso, están tus directores de tesis, entonces ese se convierte en un trabajo colaborativo. Entonces no puedo excluirlos excluir a ninguno de ellos porque el aporte de cada uno en el proceso es fundamental y hay que reconocerlo y además agradecerle porque sin ese equipo hubiese sido imposible concluir el estudio. Entonces partimos de 1011, 720 bien, 27 de ellos con riesgo psicosocial y 264 con bajos puntajes en las pruebas de estado. ¿Qué pasó en la línea del tiempo? Entonces le veo muy interesado, doctor. Yo quiero llegar al resultado. Bueno, no se lo niego. El pronóstico que nos dio el SPADIES, es decir, al aplicar las fórmulas que nos da el Sistema de Prevención de la Deserción, con las cuales mide el Estado, con las cuales predice, entre comillas, exacto. Nos ayuda a predecir el estado del riesgo de deserción, nos dijo el estudio del SPADIES que teníamos un riesgo de deserción con esa población del 26.11% y que estaba concentrada en esos 264 estudiantes cuyos puntajes en las pruebas de estado no habían sido muy buenos. Ese era el pronóstico del SPADIES. Pero bueno, doctora Luciana, vamos a hacer una pausa. Los voy a dejar a ustedes, mis queridos televidentes, con el resultado final para confrontar el pronóstico de la prueba con el resultado de la investigación en el plano real, pero sobre todo para que sigamos disfrutando de este ejemplo que nos está dando la doctora Luciana, donde está mostrando todo un universo de análisis, de evaluación, de aplicación de la inteligencia, pero sobre todo de la búsqueda de alternativas y soluciones para que siempre tengamos un sistema mejor.
Ya regresamos. Ya regresamos con Observatorio de Educación. Ya regresamos con Observatorio de Educación. Doctora Luciana, ahora sí vamos al grano, vamos al resultado de este análisis tan interesante con un universo tan grande, con una muestra de más de 1.100 estudiantes, pero que aplicado ya con el rigor y con la seriedad de una investigación para una tesis doctoral, pues tiene que ser un resultado muy concreto y muy confiable en términos de lo que está pasando en nuestro medio. Sí, además con reconocimiento, un laude por el resultado. Bueno, ahora nos va a contar esos detalles allá de cómo le fue en Granada y cómo fue la evaluación y el proceso de graduación. Bueno, entonces frente a toda la realidad que ya hemos comentado, el pronóstico del SPADI es del 26.11, para el caso de esta población específica no se cumplió. Tuvimos en la línea del tiempo 2008-2011, que fue el proceso que duró la investigación, la observación de la población y cómo se iba comportando en sus rendimientos académicos en la línea de ese tiempo. Tuvimos una deserción del 43.75%, altísimo. Casi que se duplicó frente al pronóstico del SPADI. ¿Cuáles considera usted, doctor, que serían los estudiantes que, de acuerdo a todo lo que le he relatado, se quedaron en el sistema? ¿Los buenos puntajes en el ICFES o aquellos que llegaron con bajo puntaje en las pruebas de estado? Bueno, yo me arriesgo en esta pregunta que me convierte de entrevistador en entrevistado a decirle que los que no tenían un buen resultado en las pruebas de pronto pudieron flaquear en el resultado final de su carrera. Pues ahí está el hallazgo de la investigación, doctor. ¿No fueron esos? Este 43.75%, todos los estudiantes, el 43.75% que le estoy mencionando, de la población inicial, 1.011 estudiantes, tuvieron buenos puntajes en las pruebas de estado. Y su ingreso a la universidad no estuvo mediado por ningún compromiso de tipo académico, pues porque se suponía que eran estudiantes que no tenían ningún riesgo de deserción. Y que tenían la solvencia para ingresar por su propia capacidad y por sus propios... Exactamente. Tan solo el 25% de los estudiantes que ingresaron con bajos puntajes en las pruebas de estado se fue de la universidad. O sea que ahí sí se cumplió el pronóstico del sistema nacional. Pero es el 25 de los 264, el 25%. Ahora vamos a mirar el análisis desde otra perspectiva. No todos los estudiantes, que estoy mencionando el 43.75% de los que ingresaron con buenos puntajes, digamos, abandonaron la universidad por factores académicos. Había que profundizar, ¿no? O sea, no, hay otro montón, fue a buscar otros factores. Claro, había que considerar todas las demás variables que han considerado los expertos en el estudio, porque no podíamos dar por hecho que toda esa población se hubiese ido estamos centrados en una investigación de riesgo académico. Entonces había que seguir aislando y aislando variables, hasta que llegamos al dato concreto de el 20% de estos estudiantes quedó excluido de la universidad por bajos resultados académicos. O sea, ahí se cumplió el objeto de su investigación. En parte, porque encontramos que de quienes ingresaron con bajo puntaje en las pruebas de estado, tan solo el 8% tuvo problemas académicos que incidieron en su abandono. Bueno, doctora Luciana, pero yo la voy a sacar a usted de todas estas cifras, porcentajes, porque, vuelvo a decirlo, eso es apasionante, es el mundo de la investigación, es el ejercicio que deberíamos hacer todos como disciplina, como gimnasia intelectual y como disciplina de vida para profundizar
y para hacer cada día mejor nuestro entorno de trabajo. Pero ahora me quiero ir con usted a su experiencia como docente, a su experiencia como profesora universitaria, este bagaje que le ha permitido a usted medir varias generaciones de estudiantes y que hoy por hoy la puede autorizar para que nos diga cómo ve, en qué nivel está viendo usted a este grupo de futuros profesionales que están en las aulas universitarias y que por muchos medios los cuestionan, les critican su estilo moderno, les critican el abandono de muchos prototipos y convencionalismos sociales, pero son jóvenes auténticos que quieren vivir. ¿Cómo los ve? Doctor, es una pregunta bastante compleja. Parece simple, pero en esencia es una pregunta bastante compleja y con tendencia a lo filosófico. Porque es que la respuesta me toca analizarla desde muchas perspectivas porque me muevo en muchos contextos distintos y dentro de cada contexto esa identidad toma su propio valor. Sí, señora. Entonces, si estoy dentro de mi casa, ¿cierto? Estoy con jóvenes universitarios en un proceso de formación, digamos que como madre y coeducadora de ellos, pues los veo de una manera. De otra manera los veo como docente de educación pública de la media, porque yo siempre me identifico, bueno, a mí primero reconózcame como maestra de escuela, porque eso es lo que me ha formado en el desarrollo de mis competencias. Realmente el ser lo que soy se lo debo a la experiencia como maestra de escuela, muy orgullosa de haber pasado por todos los escenarios posibles de la educación, pública, privada, desde preescolar, lo rural, lo urbano, de todos los grados de formación, enseñando a leer y a escribir, a sumar y a restar, hasta llegar a las aulas universitarias y ahora pues ya en el nivel de maestrías y ya casi como docente de doctorados. Entonces tengo una visión de la educación supremamente grande y esa pregunta que tú me haces me ubica frente a un mundo de estudiantes que han pasado por mi vida y con esa autenticidad y todo lo que son me han dado grandes lecciones de vida. Entonces, ¿usted cree en los jóvenes? Totalmente. Es que sin los jóvenes no hay futuro para este país y hay unos talentos extraordinarios y ellos de pronto, muchos de ellos me estarán viendo ahora y dirán, esa es ella, es que yo siempre los aliento y siempre les digo, es que lo que ustedes hacen es extraordinario. Bueno, pero esa experiencia de maestra, como usted se define, y ese bagaje de vida que lo logró con mucho éxito y con mucha prontitud en su vida, le permite reconocer el valor o la incidencia directa de un maestro, de un profesor en los estudiantes. ¿En qué es en lo que más cala o debe calar un profesor frente al estudiante? Total, con eso sí es que cierra mi investigación, doctor. Es que se me quedó a medias en solo en el análisis cuantitativo y quedó de lado lo cualitativo, que es lo que realmente enriquece el resultado. Porque ¿cómo entender esas cifras en un contexto real contado por ellos mismos desde sus propias vivencias? Con estos resultados, yo me fui a preguntarles a ellos directamente a través de entrevistas semiestructuradas, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué ustedes se fueron si tenían buen resultado? ¿Qué hizo que le fuera mal en la universidad? ¿Y por qué ustedes, que supuestamente eran los que debieron haberse ido hace rato, están aquí y les ha ido bien? Porque yo no podía quedarme con la versión a medias, yo tenía que saber cuáles realmente habían sido los factores que habían incidido en esos resultados académicos que marcaron, digamos, su permanencia en el sistema de educación superior. Y por eso digo que yo creo realmente en la capacidad de los jóvenes, en su manera de ver el mundo, que a veces a los ojos del adulto resulta algo complejo y algo no entendible en muchos casos, pero que en esencia encierran un potencial que el país necesita para su desarrollo. Totalmente. Entonces, ¿con qué me encontré? Los estudiantes que ingresaron con buenos puntajes en las pruebas del IFES
y que tuvieron bajos resultados académicos en la universidad al punto de tener que retirarse de la universidad o reprobar asignaturas y bueno, y demás, en su mayoría coincidían en un factor pues, que tengo que investigar más, o sea, tengo que profundizar. La investigación, digamos, la cerré porque tenía que entregar. Tenía que graduar. Me tenía que graduar, pero sigo todavía indagando a profundidad sobre el fenómeno porque es totalmente La investigación apasionante. se vuelve un ejercicio de vida y además yo creo que si se toma con la pasión y la responsabilidad que debe ser, pues es toda la vida. Toda la vida. Entonces mira que hay algo muy curioso, que fue, digamos, como reiterativo y que en la categorización de las respuestas era demasiado recurrente. Ya en investigación, cuando eso sucede, quiere decir que hay verdades que se están manifestando. ventilando. Para estos estudiantes, lo que marcó el fracaso, digámoslo así, académico, fue su sobradez. Lo decían ellos mismos. Entramos a la universidad con buenos puntajes y nos sentimos sobrados y nos creyeron sobrados. Y mira que es un error grande desde la perspectiva del análisis, o no el análisis, sino el diseño de estrategias para prevenir la deserción. Bueno, le reconocieron en los resultados y les premiaron facilitándole el ingreso a la universidad, pero la universidad se confió simplemente en que este era un factor que definía el éxito del estudiante y fue un factor que les elevó el ego, pero les bajó el rendimiento. Increíble. No solo la universidad, ellos mismos y los padres de familia. Es que no, ahí la situación no era tanto de la universidad, era de ellos y de los papás, que incluso por ver esos buenos resultados bajaron la guardia, digámoslo así, frente a que no, eso la universidad la maneja con una mano. Y lo decían los estudiantes en las entrevistas. Bueno, pero doctora Luciana, cuénteme esto. ¿Cómo es un maestro ideal? ¿Qué se requiere para ser un maestro ideal? Hacia allá voy, no dicho por mí, dicho por los estudiantes, que con bajos puntajes en las pruebas de estado lograron sostenerse en la universidad. Ellos son los que tienen el secreto de cuál es el ingrediente de qué hace un maestro ideal. Si se puede llamar pues ideal, tendría que definirlo desde el concepto de los estudiantes y no desde mi concepto como maestra. Lo que ellos dicen. En el caso, por ejemplo, de preguntas muy concretas, ¿qué hizo que tuviera bajos puntajes en las áreas en las que los puntajes fueran bajos? ¿O qué hizo que sus resultados fueran tan sobresalientes en las áreas que tuvo tan buenos resultados? El 100%, doctor, respondió los maestros. O sea que la incidencia de un maestro en la vida de un joven, en la vida de un futuro profesional y de un ciudadano que quiera tener éxito en Colombia es definitivo. Esto es un llamado desde el Observatorio de Educación muy contundente porque estamos tocado aquí por una experta investigadora, doctora en educación, frente a un tema crucial, el valor, la importancia y el desempeño eficiente y efectivo de un maestro. Total, mira, en manos de los maestros está el desarrollo educativo del país y visto desde su capacidad de sostener en el aula a sus estudiantes. Porque mira que cuando ya uno empieza a indagar sobre todo lo que ha generado al interior de la familia y del mismo estudiante, la situación de abandono de la educación superior, uno se toca como en el corazón y dice, esto pude haberlo ayudado a prevenir desde mi actuación como maestro. Y es un hermoso enfoque, doctora Luciana, porque prácticamente lo que estamos diciendo aquí es, si se fueron los estudiantes, perdió el profesor también, se le fueron sus alumnos, se le fueron si fuera una empresa diríamos, se le fueron sus clientes, se le fue el objeto de su trabajo. Doctor, más allá todavía del análisis de lo que ellos percibían, decía, mire, es que en las materias en las que el IFES me evaluó bien,
para los que no creían que era suerte, ¿no? Los que no dijeron que era por la buena suerte, decían, a mí me fue muy bien en las áreas en las que tuve maestros que me motivaron y me despertaron el interés por la asignatura. Tenía un maestro de matemáticas extraordinario, decían unos. Yo tuve un profesor de ciencias que marcó mi vida y los puntajes del IFES reflejaban era realmente para los estudiantes la motivación que habían tenido frente a sus áreas desde la escuela. Sí. Y por eso mi ponencia en el Congreso Internacional de Educación que pasó ahora el 12 y 13 de julio, el título de mi ponencia fue La deserción universitaria vista desde la escuela. Desde la escuela. Porque el maestro tiene en sus manos el ayudar El a éxito de su moldear estudiante. el proyecto de vida de los estudiantes. Claro. Y Doctora estos Luciana, chicos. el tiempo en la televisión es horrible, el tiempo es lo más limitado. Usted es una mujer con una inteligencia, con una experiencia, pero además es una conversadora extraordinaria. Quisiéramos tenerla aquí muchísimas horas y seguro que la vamos a estar permanentemente vinculando a este Observatorio de Educación para que nos enriquezca y nos ilustre con sus observaciones, pero el tiempo se nos va y no quiero que usted se vaya sin que nos diga cómo se sintió haciendo un doctorado. Empezando porque ha sido uno de mis mayores retos personales y considero que de las experiencias más hermosas de mi vida. ¿Y cómo le fue con la Universidad de Granada? No, extraordinario y desde el enfoque de la calidad humana, primero de los docentes que nos acompañaron en el proceso y después de ir a España y conocer la dimensión tan grande, lo que representa la Universidad de Granada en Europa, absolutamente emocionada y convencida de que iniciar ese doctorado y avanzar con el firme propósito de concluirlo fue una de las mejores decisiones de mi vida. Hemos escuchado a la doctora Luciana Torres, doctora en educación, docente, orgullosa de su condición de docente, de su condición de maestra, pero sobre todo una mujer que utiliza su inteligencia, su experiencia y su compromiso para construir país. Eso es lo que necesitamos en nuestro equipo docente a todo lo largo y ancho de Santander y de Colombia. Ese será el gran objetivo y el gran reto del Observatorio de Educación, ayudar siempre para que nuestros maestros cada día sean mejores y para que nuestros estudiantes logren resultados de vida, no tanto para que nos ganemos concursos, sino para que sean personas realizadas y con la solvencia suficiente para triunfar en la vida. Doctora Luciana, muchas gracias. Doctor, gracias por el espacio y bueno, tengo que aprovechar hasta el último minuto y es la invitación a los maestros realmente a asumir ese compromiso social con sus colegios, con sus estudiantes, con sus municipios, el departamento y el país, porque definitivamente esa calidez humana, que es la que marca la diferencia entre el desarrollo de los procesos y el buen desarrollo de los procesos, no lo reemplaza una máquina. Entonces, estamos ahí construyendo país y todos debemos asumir ese reto y ese compromiso. Bueno, ya después de haber pasado este programa, ya tiene su decisión para medírsele a este programa aquí con Televisión Ciudadana para que podamos traer al resto de doctores y de docentes de Santander. Claro que sí, y no solo doctores. Mira que, créeme que he encontrado a lo largo de mi vida maestros que hacen en el aula cosas tan dignas de admirar y tan grandes, y ellos no reconocen esa grandeza y son dignos de estar aquí de pronto más que yo. Entonces pienso que es un espacio supremamente importante para que los maestros nos cuenten qué están haciendo y cómo lo están haciendo y cómo han logrado buenos resultados y sobre todo yo pienso que debemos encontrar una respuesta a qué hace que un niño se sienta feliz en su colegio. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Estaremos la próxima semana en un nuevo capítulo del Observatorio de Educación y seguramente estaremos con la doctora Luciana Torres adelantando este programa y presentándoles a ustedes el devenir de nuestra actividad académica. Muchas gracias.
Ya regresamos con Observatorio de Educación.